bendice. Comenzar con nuestro devocional de esta tarde, orando primeramente para que sea Dios tocando los corazones. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor, gracias porque tú nos has guardado, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de hacer las actividades que tenemos que hacer durante este día, Señor. Gracias, Padre, nos disponemos en esta tarde, Señor, para tener este tiempo de devocional a través de tu preciosa palabra, Señor. Usa la vida de mi esposo, quien es el que va a compartir en esta tarde este devocional, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas. Ayúdanos a estar atentos a escuchar tu voz, Señor, y que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto para recibir, Señor, tu enseñanza de esta tarde, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde el devocional lleva por nombre Trazando bien la palabra de Dios, y en el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en 2 de Timoteo 2:15, y su palabra dice: procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como, como obrero que no tiene de avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amén. Pues Dios les bendiga, espero que estén bien, que se la pasen bonita esta tarde, lluviosa, ¿verdad? Pero que sea de bendición este devocional. Como dijo mi esposa, ¿no? Hoy se trata de trazando bien la palabra de Dios. Y este versículo nos habla de que seamos diligentes, ¿no? Y cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. No tenemos que presentarnos réprobos, sino que tenemos que presentarnos como aprobados delante de Él. Pero como un obrero, ¿ah? Que no tiene de qué avergonzarse, de que siempre hizo las cosas correctas. Porque muchas veces decimos, haz esto, pero no lo hacemos. Y al último dice algo muy importante el versículo, que traza bien la palabra de Dios. Fíjense, este, este, este tema de trazar bien la palabra de Dios es bien delicado, ¿no? Muy delicado. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente, de las personas, hay que ser honestos, nos gusta enseñar, nos preparamos para enseñar, pero no nos preparamos para ser enseñados. ¿Por qué? Porque cuando tú te preparas nada más para enseñar, tristemente hay un nivel muy alto de quienes no les gusta la exhortación, porque se elevan, sino que la palabra nos dice que seamos humildes, ¿no? Que recibamos la exhortación, porque eso es crecimiento para cada uno de nosotros. Entonces, nuestro deber, ¿cuál es? Como cristianos estamos llamados a vivir y conocer y compartir la palabra de Dios como con fidelidad y precisión, es lo que dice el versículo, ¿no? Que traza bien la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que predicar con precisión. Fíjense, hace ratito le decía a mi esposa de un versículo, dice, permítanme tantito, dice Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, aquí vemos la importancia de predicar fielmente lo que dice la escritura y con precisión, no salirnos para allá, porque muchas veces en muchos lados sabemos que hay quienes predican para su beneficio, para sacar provecho, pero aquí dice, recuerda que si tú quieres ser maestro, vas a recibir mayor condenación. Por eso la importancia de predicar con diligencia, ¿no? Pero con la palabra de verdad, predicarla bien, precisa, tal y como dice la escritura. Muchas veces el Señor nos habla por medio de la escritura y la compartimos, pero no compartimos el lado donde nos afecta. Siempre compartimos para el que está recibiéndola. Es para ustedes, no, es para nosotros. Entonces el Señor nos manda como a predicar con precisión. Dice, porque si tú quieres ser maestro, entonces alíñate y predica con precisión. ¿Por qué? Porque yo te voy a pedir cuentas
por todo lo que tú hables en este devocional, por lo que lo que enseñamos. enseñes en la iglesia, lo que prediques en la iglesia. Dice, por eso calcula bien lo que estás diciendo, porque esas palabras yo te las voy a pedir. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y eso es, el versículo nos dijo, ¿no? Ahorita el que yo leí, ¿no? En Santiago, ¿no? Dice, no te quieras hacer maestro. Ok, qué bueno que quieras ser maestro y enseñar, dice, pero recuerda que vas a recibir mayor condenación si la usas para Para propósito mal. tuyo. Entonces, en el versículo base que dice procura con diligencia, ¿verdad? Dice, vemos aquí a Pablo exhortando a quién, a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, traza bien la palabra de Dios, no te metas aquí, no hables lo que no dice, no enseñes lo que tú piensas que es correcto, exactamente di lo que dice la escritura. Entonces, entonces aquí dice, le dice Pablo a Timoteo, trázala bien. ¿Qué implica esto? Manejarla con cuidado. En otras palabras, está diciendo, maneja con cuidado y con entendimiento y aplica correctamente la escritura primero en tu vida. Eso es lo que, perdón, eso es lo que debe de ver las personas, que la vida, que tu vida está llena de escritura. Nuestro primer ministerio, ¿cuál es? Nuestro hogar. ¿Cómo te está viendo tu esposo? ¿Cómo te está viendo tu esposa? ¿Está viendo un verdadero cristiano o un cristiano hipócrita? Perdón la palabra, quizás es fuerte, pero es la verdad. ¿Cómo te están viendo tus hijos? ¿Cómo te conocen? ¿Estás hablándole a tu hijo, a tu hija con entendimiento y estás aplicando la palabra en tu vida? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, es tiempo de alinearnos. Es tiempo de alinearnos. Y dice, pues si tú quieres ser maestro y enseñar, recuerda aplicarla bien. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo, pero aplicándola bien. Con una vida que refleje al Espíritu Santo en tu vida. Que no te conozcan por lo que tú dices es que a mí me dicen que soy así es. No, que te conozcan porque Cristo mora en ti, porque te conozcan porque eres una persona, un hombre, una mujer, un joven, un niño verdaderamente transformado por el poder de la palabra de Dios. Entonces, hoy veremos cómo podemos cumplir este mandato, perdón, a través, puse 5 principios, puedes buscar más, ¿verdad? De 5 principios, ¿verdad? Y que son muy prácticos, pero estos principios son conforme a la escritura. ¿Para qué? Para que podamos, decía el versículo clave, ¿verdad? Para que podamos ser buenos obreros, aprobados ante Dios. Entonces, ¿qué obrero aprueba a Dios? El que traza correctamente la escritura, el que es fiel a lo que dice la escritura, al que lo hace con entendimiento y lo aplica en su vida, ¿verdad? Esos son los aprobados, esos son los obreros aprobados. Simplemente si lo ponemos en lo secular, hay obreros flojos y hay obreros responsables. ¿A quiénes van a aprobar? Cuando se acabe el trabajo, pues van a buscar a los que son responsables. A los esposos igual, a las esposas igual, en la familia es lo mismo. Entonces vamos al primer punto, estudiar la palabra con diligencia. Dijimos que vamos a ver 5 principios prácticos, ¿verdad? Para que podamos ser buenos obreros. Entonces, para que yo pueda ser un buen obrero aprobado por Dios, ¿qué necesito? Número 1, estudiar la palabra con diligencia. ¿Ah? No hoy sí, mañana no, hoy tengo flojera. A mí me sucede muchas veces en los devocionales con los adolescentes. Hoy sí me lo mandan, mañana no, y así. Entonces, tenemos que enseñarles también a nuestros hijos a ser diligentes. ¿Qué dice Salmo 119, 11, amor?
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, estudiar la palabra con diligencia es guardar su palabra, sus dichos, ¿en dónde? En nuestro corazón. Si nosotros lo guardamos en nuestro corazón, automáticamente, ¿qué pasa? No vamos a pecar, No vamos a fallar. vamos a caer menos, no vamos a fallar, porque sabemos que estamos deshonrando el nombre de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra para conocer verdaderamente a quién predicamos, cuál es el Dios que nosotros decimos que adoramos, cuál es la palabra que nosotros decimos que leemos, que estudiamos. Pero muchas veces no pasa, ¿sabes por qué? Porque unos pueden, es que sí la leo, sí, pero sin entendimiento. Como un libro cualquiera, decíamos en la reunión de matrimonios, ¿no? La Biblia podría ser un libro cualquiera, sí, pero cuando lo que nos interesa a nosotros es el contenido que tiene la escritura. ¿Cuál es el contenido? Cristo de principio a fin. Ese es el contenido que nos salva. Ese es el contenido que nosotros tenemos que guardar. Ese es el contenido que nosotros que tenemos que hacer viva en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo verdaderamente use nuestras vidas. Entonces, tras trazar bien la palabra, comienza con un estudio como diligente, ¿verdad? Un estudio eficaz, un estudio constante. Hace ratito dijimos, no solo basta leer superficialmente y ya acabé, ya acabé. No, tenemos que ser constantes, eficaces y diligentes. Debemos sumergirnos en las escrituras con un corazón dispuesto a aprender. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me está diciendo este pasaje? O cuando el Señor te mande a alguien a exhortarte, dice, ¿qué me trataste de decir, Señor? Con esta predicación, con este estudio, con este devocional, ¿qué me estás tratando de decir? Ayúdame a comprender. Hoy mi corazón está dispuesto a entender lo que tú quieres que yo aprenda. Entonces, este salmo de 119:11 nos recuerda que guardar la palabra en cada uno de nuestro corazón, que hace, nos protege, ¿verdad?, del pecado y nos guía a dónde, a la verdad. Pero esto requiere tiempo, hermanos. Requiere esfuerzo y requiere mucha constancia. Muchas veces leemos y agarramos, como en muchos lugares, ¿no? Pensamos que dejando la Biblia abierta ya pues no somos brujos, pero en muchos lados lo hacen así. Piensan que la Biblia ya teniéndola abierta, regularmente dejan el Salmo 91 Para protección. para protección. Pues no somos brujos. La palabra la tienes que leer, absorberla, comerla, digerirla, para que crezcas fuerte. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, debemos de buscar entender el contexto. Es muy importante el contexto, porque muchas veces agarramos versículos de aquí para nuestra comodidad, pero a veces el contexto habla de otra cosa. Debemos de buscar el contexto, el propósito y la cultura de aquellos tiempos, ¿no? ¿Y cuál es la aplicación de cada pasaje que estemos leyendo o cada pasaje que estemos estudiando, ¿no? Podemos ver un ejemplo en Hechos 17:11, donde los bereanos, ¿ya?, eran unos personajes, son elogiados. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras. Te hago una pregunta, ¿eres elogiado por eso? Entonces, estos bereanos son elogiados porque escudriñaban las escrituras, dice el versículo, todos los días para verificar la verdad de lo que se les enseñaba por medio de Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Pablo empezaba a enseñar, a disertar y hablaba y comunicaba la escritura. ¿Y qué hacían los bereanos? A ver, déjame ver si lo que estás diciendo es verdad. Pero muchas veces hay molestia, ¿verdad? De muchos lados. A mí no me digas, no, no tenemos por qué enojarnos, porque la escritura nos manda que tenemos que escudriñar para saber qué es lo que estamos comiendo.
Yo siempre le digo a los que me toca compartir, ¿no? Si tú sientes o entiendes algo, dímelo y lo estudiamos y estoy abierto a decir, no, me equivoqué. Entonces, ¿cómo tenemos que escudriñar la palabra todos los días? Así como los bereanos eran elogiados, escuchaban la predicación de Pablo y decían, pues sí, eres muy bueno y sabes mucho, sí, pero yo quiero ver que lo que tú estás diciendo lo dice aquí en la escritura. Entonces, este hábito de escudriñar la palabra diariamente nos ayudará, perdón, a evitar interpretaciones erróneas y a crecer en conocimiento espiritual. Eso es mucha verdad. O sea, si nosotros entre más nos sumergimos a la palabra, vamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque entonces ya le estamos dejando el lugar al Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos enseñe qué es lo que nos está diciendo. Muchas veces hay interpretaciones erróneas, ¿sabes por qué? Porque no dejamos que el Espíritu tome el control. Lo hacemos con nuestro entendimiento, puro intelecto. Ay, es que yo sé mucho y es puro intelecto. Y el intelecto no te hace crecer con un conocimiento espiritual. Espiritualmente, por eso no se entiende la escritura, porque la queremos entender. Y la escritura dice que la carne y lo espíritu siempre están chocando. La carne nunca va a entender, lo espiritual va a salir algo más. Entonces, segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces, para crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Leer, estudiar, escudriñar y decir al Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda, Señor? En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando tú lees la escritura, ¿qué lees? A Cristo, ¿qué lees? La escritura misma te da testimonio de quién es Jesucristo. En la escritura, por eso yo hace ratito decía que es el contenido de la escritura. Entonces, cuando tú te profundizas ahí, escudriñas la escritura, dice, si tú te metes ahí, vas a encontrar la vida eterna. ¿Por qué? Porque vas a encontrar a Jesucristo, tu Salvador, tu Redentor. Y vas a decir, ah, ¿quién era Jesús? Ah, murió por mí. Él vino en carne, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Eso es lo que vas a encontrar en las Escrituras. Por eso el punto número uno es que estudiemos, ¿eh? Entonces, cuando estudies la Escritura, hazte estas preguntas y reflexiona sobre ellas. Las voy a repetir 2 veces. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios? O sea, cuando tú leas un versículo y te llame la atención, hazte esta pregunta. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios? Segunda pregunta, ya que tú digas, ah, esto me enseña, ya que el Espíritu te haya enseñado qué te manda este pasaje o qué enseñanza tienes de parte de Dios sobre tu vida, ahora dile, ¿cómo puedo aplicar hoy este pasaje en mi vida diaria? Dilo, ¿cómo puedo aplicar hoy este pasaje en mi vida diaria? O sea, no nada más es de leer, sino aplicarlo. Cuando nosotros aprendemos a aplicar en la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sabes qué va a haber? Va a haber crecimiento. Y van a empezar, oye, tú, sabía, yo te veía que sabías poco, pero hoy tienes un crecimiento. ¿Por qué? Porque has permitido que el Espíritu Santo obre. Por eso es importante. Cuando veas un pasaje difícil, dile, Señor, ¿qué me enseña este pasaje sobre ti? Y ahora, ¿cómo puedo aplicarlo hoy, este pasaje, en mi vida diaria? Vamos al punto número 2. Después de estudiarla, dice, meditar en la palabra de Dios para transformarnos. Meditar en la palabra de Dios para transformarnos. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú la meditas, la aplicas. Es lo que está diciendo. Cuando yo la medito, la aplico, digo, no, pues, y eso me hace que prospere. Hay crecimiento en tu vida. Entonces, cuando tú compartas, va a estar bien. Entonces, meditar en la palabra no es solo leerla, sino reflexionar profundamente en ella, profundamente decir, ¿qué está diciendo la escritura? También nos permite y permitir que nosotros, perdón, y permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. ¿Cuántas veces decimos, yo soy así, mi carácter es fuerte? Y yo, no, no, no. La palabra no quiere personas que digan, yo, mi carácter es así y yo domino. No. La palabra de Dios, hasta donde yo he leído, dice que quiere una persona conforme al corazón de Dios. Jesús era humilde. Entonces, por eso hay un canto que dice, haz mi carácter tal como tú. Nosotros tenemos que menguar para que crezca Él. ¿Para qué? Para que sea glorificado el nombre de Dios. Entonces, Josué recibió esta instrucción de parte de Dios de meditar la palabra de Él cuando asumió el liderazgo de Israel, si lo recuerdan, ¿no? Lo que resalta aquí, la importancia de la meditación constante para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. ¿Sí o no nos sucede eso? Cuando nosotros meditamos la escritura, lo ponemos en las manos de Dios. Yo recuerdo, la pastora decía un testimonio una vez de su gas, no sé si te acuerdas, decía que siempre ella oraba por el gas. Dice, ay, ¿cómo oras por el gas? Y sí me duraba. O sea, todas sus decisiones, ella, la pastora, las trataba de alinear a la voluntad de Dios. O hay personas que dicen, ay, todo Dios. Pues entonces, ¿cómo? Entonces, tenemos que alinearnos, ¿ya? En Romanos 12:2, ¿qué nos exhorta la palabra? ¿Qué nos dice? Ya no te conformes a este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Yo decía, es un cambio de estado, cambio de rumbo. Esas, tener nuestra mente renovada, transformada, es un cambio de rumbo. No podemos decir que amamos a Cristo y estar insultándonos, estar regañándonos, estar haciendo sentir mal a tu prójimo. Entonces, cuando meditamos las escrituras verdaderamente, existe la verdaderamente renovación de nuestra mente, ¿no? La meditación entonces nos ayuda a qué? A asimilar las promesas de Dios, como lo vimos en Salmo, como lo vemos en Salmo 1, 2 y 3, perdón, donde el hombre que medita en la ley de Dios es comparado, fíjense, como un árbol frondoso que da en su tiempo fruto, ¿va? Vamos a leerlo. Salmos 1, 2 al 3, amor, por favor, Al 3. por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjense, entonces, si tú meditas la escritura, dice no nada más en la mañana, dice día y noche, en todo momento, dice su- la palabra de Dios, ¿qué debe de ser para nuestra vida? Una Algo delicia. delicioso, algo que Que tú digas, disfrutemos. anheles y disfrutes ese momento. Dice, cuando pasa eso en tu vida, dice, entonces tú vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que va a dar fruto a su tiempo. ¿A qué es comparado con la escritura? Con las aguas. Porque lava, nos Y que limpia. fluye, dice. Ujú. Entonces, la escritura dice que sí, que nosotros tenemos que estar pegados a la vid, porque sin él, dice, nada podemos hacer. Entonces dice, cuando estamos pegados a él, dice, nosotros vamos a dar mucho Fruto. fruto. ¿Por qué? Porque te deleitas en su palabra, porque su ley está grabada en tu corazón y la meditas día y noche. Entonces dice, todo
te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces, cuando te sientes hoy, hermano, en tu sillón favorito, todos tenemos un lugar favorito, ¿no? Donde Está tu sentarnos, casa. ahí en tu casa. Al estudiar, al estudiar obviamente la escritura, elige un versículo que estés estudiando y reflexiona en él durante el día. Pregúntate nuevamente cómo puedes aplicarlo a tu vida o a tus circunstancias que estás pasando actualmente, ¿no? Porque quizás estés pasando una situación difícil y estés, aunque pases por las aguas, no te anegarás, ¿no? Aunque los ríos, etcétera, fuego, y tú estés pasando por una situación y Dios te ponga ese pasaje, ¿cómo lo aplico en mi vida en esta circunstancia? Y el Señor te va a decir, no te va a pasar nada, sé por qué yo voy a estar contigo. Otro ejemplo podría ser si enfrentamos la ansiedad. ¿Qué dice Filipenses 4 6 al 7, no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, Amén. con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos da la respuesta en este versículo, ¿ah? De lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar la escritura y pedirle a Dios paz. Vamos al punto número 3. Enseñar la palabra con fidelidad y paciencia. Segundo de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Amén. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, fíjate, aprendimos que tenemos que enseñar la palabra correctamente, ¿no? Y con fidelidad. Y aquí es lo que hablamos al principio, dice, ¿cómo tienes que predicar la palabra? Dice, predica la palabra, insta a tiempo fuera, no te canses. Muchas veces, ¿yo por qué tengo que ir? Yo no tengo que ir a nadie a ver. No, la palabra dice que tenemos que ir. Dice, que inste, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y cuando se le dice a alguien, esto está mal, nos enchilamos. O vemos, ¿tú quién eres? Exhorta, exhorta es una invitación con toda paciencia y doctrina. O sea que esto lo tienes que hacer conforme a la escritura, conforme a la doctrina de la escritura. Cuando tú instes a la persona, es con la Con la palabra. escritura. Cuando tú redargullas a alguien, es conforme a la escritura. No es que yo, no, no, es conforme a la escritura. Lo está diciendo Timoteo. Cuando tú reprendas a alguien, es conforme a la escritura. Si tú exhortas a alguien, es conforme a la escritura. Dice, con toda paciencia, es conforme a la escritura. Nada está fuera de la escritura. Entonces, trazar bien la palabra implica compartirla con otros de manera fiel y precisa. Nuevamente vuelvo a repetir. Entonces, aquí Pablo está instruyendo a Timoteo a qué? A predicar con paciencia y doctrina sólida, algo que no sea diluido. Incluso en tiempos difíciles, en muchos lugares que hacen con la escritura, la diluyen y predican de modo que no se enoje el que da más diezmos, que no se enoje el que da más ofrendas, que no se enoje mi amigo, que no se enoje mi amiga, la diluyen. Y aquí dice Pablo, no, tú predica con una doctrina sólida, no cambies. Aunque estés pasando por un momento difícil, no cambies. Entonces, esto es un desafío para ti y a mí, para ti y a mí, perdón. ¿Cuál es, qué es ese desafío? A que no alteremos el mensaje, ese mensaje precioso de Dios por complacer a otros. Un mensaje, pues, a la carta, ¿no? De lo que le Exactamente, guste. exactamente esa es la palabra clave, que no demos mensajes a la carta. Aquí ¿tú qué ¿Qué quieres te que gusta? predique? Para que no lo sientas mal. No, es que este está duro, ¿qué van a pensar? No, tenemos que predicar. Recuerda que dijimos, no te hagas maestro, dice, porque tú vas a recibir doble Mm, condenación. Si Mayor no te condenación. aplicas, mayor condenación, si no te aplicas.
lo compartes fielmente. Entonces tenemos que dar el mensaje sin alteraciones, les guste o no les guste a las personas. El estudio es igual en todos nuestros aspectos. Hay que ser íntegros. Hoy se está hablando en los devocionales que está viendo el pastor, está hablando Toda de la integridad. integridad. Gálatas 1:10, ¿qué dice, amor? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está la respuesta. Y ese Así ya, es. ya lo dimos este devocional, Mm, este versículo, ¿no? Que muchas veces, por Buscamos. agradar al hombre, ¿qué hacemos? Alteramos la escritura. No la decimos fielmente. ¿Por qué? Porque queremos agradar a los hombres. Y si agradamos a los hombres, lo dice claro el versículo, no somos siervos de Dios. Así es. Así declara la escritura, no somos siervos. Entonces, este pasaje que enfatiza o resalta la necesidad de ser fiel a la verdad de Dios, en lugar de buscar agradar al otro. Por eso la importancia, hermanos, de escudriñar las escrituras, para que abunden en donde, en nuestro corazón, y se refleje lo que está pasando interiormente en tu vida y en la mía. Y digan, yo quiero eso que está en la vida de él. Hay matrimonios destruidos, hay familias destruidas, pero nosotros en vez de dar un buen ejemplo, no lo damos. Y vamos a la iglesia y fingimos que tenemos muy buena relación como matrimonios. Y no es verdad. Creemos que engañamos a Dios, pero no lo vamos a lograr. En un versículo dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me voy a esconder? Si tú estás en todos lados, parafraseado, pero así lo dice. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué dice Colosenses 3:16, amor? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios debe morar en ti y en mí abundantemente. Porque entonces cuando tú exhortas, cuando tú enseñas, va a ser con sabiduría. Pero no tu sabiduría, no mi sabiduría, sino la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, nuestro modo de hablar es con gracia, es amor. Ya no hay ataques, es amor. Colosenses, el que acabamos de leer, se nos anima a dejar que la palabra de Cristo esté abundantemente morando o viviendo en nosotros. Aprender de la palabra no es para sentirnos más que los demás. Muchas veces se toma mal esto. Ya se sienten mucho porque no, yo no puedo decir esto. ¿Por qué? Porque indirectamente le estoy diciendo a la persona, Que no no estudies. estudies. Entonces el Señor me va a pedir cuentas, va así. ¿Y tú quién eres para decirle que no estudie? Ay, es que estaban creciendo más que yo, Señor. No, se están creciendo más que tú. Tú tienes un problema, Gustavo, no ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado al decir, ay, es que ya te sientes un filósofo, te sientes un teólogo, te sientes. No, yo no puedo decirle a la persona, deja de estudiar. Si está creciendo más que yo tengo un problema que tengo que arreglar en mi vida. ¿Y sabes cuál es? El orgullo, porque no reconozco al que el Señor está levantando. Y si lo está levantando más que yo, es porque el Señor ve con agrado su corazón y no ve con agrado el mío. Entonces, aprender la escritura no es para que tú te sientas más, es para que enseñes con responsabilidad, pero con humildad. No mirando, dice, hay un versículo, mira que no caigas, algo así dice, ¿no? No, dice que el que no tenga mayor concepto. Que no tengamos mayor concepto de que no, que debemos de tener, pero hay un versículo que dice que miremos Al que que no mire que caigamos. piense que esté firme, mire que no caiga. Ahí está, mi esposa dijo.
Mire que el que se sienta que está firme muchas veces dice, yo estoy bien y estoy, dice, fíjate, dice, no va a ser que tú resbales y caigas. Eso lo dice la escritura parafraseado, pero lo dice. Entonces, Santiago advierte que los maestros enfrentarán un juicio, lo leímos al principio, Ujú. estricto, más duro, lo que resalta la responsabilidad de enseñar con precisión. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice Santiago 3:1, amor? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, este versículo es para reflexionar los que el Señor Los permite que que enseñemos. enseñemos, ¿no? Que seamos responsables, Así es. que no diluyamos Diluyamos la la palabra. escritura, Ujú. que no la hagamos blandita, que no escojamos lo que yo quiero decir para que no se enoje fulano, sino que lo hagamos con amor, que no te sientas más que el otro. Dice, ¿por qué? Porque tú que te haces, quieres ser maestro, tú que te dices que eres muy sabio, dice, vas a recibir mayor condenación del que está escuchando. También el que está escuchando Claro, tiene su atrás parte. de esta, o el que lo va a leer, lo va a ver en las redes sociales, también tienen su responsabilidad, ¿eh? No nada más nosotros. Yo le digo a mi esposa, cada que voy a compartir algo donde Dios me ponga, le digo a Delfis, le repaso, porque digo, yo no quiero decir algo que el Señor me pida, esto no era como tú lo dijiste. Trato de hacerlo lo más responsable que pueda. Entonces, querido hermano o querido amigo, esto aplica no solo en los predicadores, sino en cualquier creyente que comparte su fe a los demás. Entonces, dejemos la pereza, perdón, y busquemos oportunidades para compartir lo que aprendemos de la palabra de Dios, ya sea en un grupo pequeño o con un amigo en tu familia. Fíjense, muchas veces pensamos, hay alguien que le comparten el evangelio y comparte, no, es que yo estoy apenas inicio, no, comparte lo que tú ya recibiste, tú lo puedes hacer, pero ¿sabes por qué? Porque hay pereza, porque creemos que ya con eso ya la armamos. Entonces, debemos asegurarnos de explicar los pasajes en su contexto correcto, ¿va? Recuerda cómo debe de ser, Ujú. con humildad y confiando que el Espíritu Santo te guíe a compartir las enseñanzas. 4. Debemos vivir la palabra con obediencia. Santiago 1:22, ¿qué dice, amor? Aquí está. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces aquí nos manda a ser activos, no Mm. pasivos, Así es. ¿no? O sea, dice, si tú escuchas la palabra, dice, y no haces nada, te estás engañando, dice, no eres hijo mío, no eres cristiano, porque mis hijos son activos. Trazar bien la palabra no se limita al conocimiento, ya lo vimos hace ratito, intelectual, debe reflejarse en nuestra vida diaria, en cómo, en nuestras acciones diarias, en nuestra forma de hablar, en la forma de que te comunicas, tocas, etcétera. Aquí Santiago, perdón, advierte contra el autoengaño de escudriñar la palabra sin obediencia. Eso es insensatez. Eso es ser irresponsable. O sea, puedes decir, es que yo sí la estudio, yo sí la escudriño, pero si no la obedeces, es una insensatez. Es ser irresponsable, pensando que Dios no te va a pedir cuentas. Mateo 7:24-27, ¿qué dice, amor? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Te hago una pregunta antes de hacer una explicación. ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer eres? ¿La prudente o el Insensato. insensato?
¿En dónde estás edificando? ¿Sobre la roca, que es Cristo? Entonces, el hombre sabio es aquel que oye su palabra, ¿verdad? Y Y la la pone hace. en práctica, que se activa. ¿Qué puedo hacer que yo quiero? ¿Por qué? Porque está construyendo su vida sobre una base sólida. ¿Se acuerdan que dijimos que el pasaje de lo que prediques debe ser sólido? ¿Por qué? Porque esa base es Cristo. Ese fundamento es Cristo, dice la Escritura. Es el fundamento de los apóstoles, Cristo. Entonces, la obediencia a la palabra nos transforma y nos da testimonio o da testimonio al mundo de nuestra fe y que se refleja en nuestra vida diaria. Entonces, cuando tú de veras eres un hombre, una mujer transformado, el mundo te ve diferente, tu familia te ve diferente. Se reirán de ti quizá, pero ellos saben que eres diferente. Por ejemplo, 1 Juan 3:18 se nos exhorta a que amar, no solo de palabra, sino con hechos y verdad. Muchas veces quizá tu familia te ha atacado, pero ¿por qué perdonas? Porque el amor del Señor está en tu vida. Esos son hechos. Eso quiere decir que el Señor ha hecho su obra en tu vida. Vivir la palabra demuestra que nuestro compromiso con Dios es genuino. Por eso nuestras respuestas son diferentes. Entonces, todavía hay tiempo, hermanos, para examinarnos y reflexionar en esas áreas de nuestras vidas, donde sabemos, ¿verdad?, que la Biblia nos exhorta que tenemos que dejar. ¿Cuántas veces leemos la escritura y te da a entender que dejes esto, que dejes tu carácter, que dejes de ser, de tomar, que dejes de hacer groserías? No lo dejamos. Una de ellas, ¿sabes cuál es? Que nos dice la escritura, una lucha que tenemos es el perdón. Y decimos, ya perdone, pero cuando te das la vuelta, vuelve la misma actitud, la falta de perdón. Efesios 4:32, ¿qué dice, amor? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo te invito esta tarde, hermano, que medites este pasaje de Efesios 4:32. ¿Te acuerdas que dijimos, busca un versículo, dile al Señor, ¿cómo puedo Ponerlo en ponerlo en práctica. práctica en mi vida? ¿Qué me estás diciendo aquí y cómo puedo ponerlo en práctica? Hoy te dejo para que meditas Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el perdón viene en Cristo. Así es. Entonces, medita este pasaje y toma pasos concretos para perdonar al que te ofendió. Ya suéltalo. Ya no cargues con ese muerto. Deja esa carga que no te deja crecer espiritualmente. Vamos al número 5. Yo sé que está un poquito largo, pero quiero que lo entendamos y lo guardemos en nuestro corazón para que lo hagamos vida. 5. Depender del Espíritu Santo para entender la palabra. 5. Depender del Espíritu Santo para entender la palabra. Juan 16:13. ¿Qué dice, amor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo. Y si no va a hablar por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere de quién, del Padre. Y por medio de la predicación, dice, nos va a hacer saber las cosas que van a venir. El Espíritu Santo es importantísimo en la vida del cristiano. Sin él no somos nada. Así de fácil. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es nuestra guía para entender y aplicar la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Si no, no podemos. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento y discernimiento de la Escritura, es la que nos alumbra. Sin su dirección,
Tu estudio y el mío puede volverse solo académico. Tu enseñanza puede serse académica y carente de vida. No va a haber vida en esa enseñanza. No va a haber vida en ese estudio. Sin el Espíritu Santo, no. Solo será intelectual esa enseñanza y va a ser carente de espíritu. Por eso es necesario el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14, amor? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Fíjense, una vez una persona, no voy a decir el nombre, y estaba haciendo poemas, hace poemas muy bonitos. Y agarró la escritura, empezó a escribir primero, después agarró la escritura y se prendió un cigarro y estaba un cenicero. Y me regresé y le dije, espérame, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Qué tiene de malo? Que dice que el hombre que natural no percibe las cosas del Del Espíritu Espíritu. de Dios, porque son locuras. No tiene nada de malo, no, sí tiene mucho malo. Se enojó conmigo y lo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque ay, son bien locos. Bien No las religiosos. entienden, no se entiende que debe de haber un respeto, porque en la palabra hablas de Cristo, hablas del Padre, hablas del Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje, Pablo explica que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son discernidas espiritualmente. El Espíritu ilumina las escrituras, nos convence de pecado y nos da sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, te convence de pecado, primero te ilumina el Espíritu Santo, te convence de pecado, te lleva al arrepentimiento y después te lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en su sabiduría, ¿verdad? Entonces, hermanos, no estamos solos. Jesús prometió que el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Que nos va a recordar todo, todo lo que él ha dicho. ¿Qué dice Juan 14:26, amor? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice este versículo? Nos asegura que no estamos solos. Así es. No estás sola, hermana, no estás solo, hermano. No estás solo, hijo, en tu búsqueda de trazar bien la palabra de Dios. ¿En cómo la puedo trazar bien? No estás solo. Él está ahí a tu lado. Entonces, una recomendación, querido amigo o querido hermano, que me puedas ver donde tú me puedes escuchar o ver en las redes sociales. Antes de leer, ora y pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento. Si encuentras un pasaje difícil de entender, pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento de este pasaje y te muestre nuevamente cómo aplicarlo a tu vida. Haz una oración y dile como el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas De de tu tu ley. ley. Cuando tú abras la escritura, dice, abre mis ojos espirituales y yo voy a ver las maravillas de tu palabra, Señor. Entonces, trazar bien la palabra de Dios es un llamado para todo cristiano, no nada más es para unos, sino también para el que se sienta en la iglesia. Esto es, estudiarla con diligencia, meditar en ella, enseñar con fidelidad y vivirla con obediencia y depender del Espíritu Santo para poder comprenderla, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, nos presentamos ante Dios como obreros aprobados, listos para impactar nuestro entorno con la verdad de su palabra. Muchas veces escucho que impacten, pero si nosotros yo no puedo impactar a mi esposa, ¿cómo voy a impactar al de enfrente? O mi esposa no me puede impactar. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo va a impactar a los demás? No. ¿Por qué? Porque se necesita a Dios en nuestras vidas. Entonces, termino con dos preguntas para reflexionar. ¿En cuál de estos 5 puntos que vimos necesitas más? Necesitas, perdón, crecer más para trazar bien la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, por si lo estás escribiendo. ¿En cuál de estos 5 puntos que vimos necesitas crecer más para crecer bien la palabra de Dios? Si ya identificaste uno, aplícate en él. Segunda pregunta, ¿qué pasos concretos tomarás esta semana para avanzar en esa área que tú acabas de descubrir, ¿verdad? De tu vida?
Vuelvo a repetirlo. ¿Qué pasos concretos tomarás esta semana para avanzar en esa área que tú acabas de descubrir que necesitas dar en tu vida? Pues espero, hermanos, que haya sido de bendición como lo fue para nosotros y sigamos adelante aprendiendo, sigamos adelante estudiando y sigamos reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así es, pues les agradecemos por darse el tiempo y pues sigamos como hoy vimos, ¿verdad? Meditando la palabra, leerla, estudiarla y vivirla, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, amén. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, donde tú, Señor, nos has convocado, bendito Padre, hoy a escuchar este devocional que ha sido de mucha bendición para los que lo hemos escuchado, bendito Dios. Dice tu palabra en segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obras evangelista, cumple tu misión. Y eso es lo que tenemos que hacer, Señor, cumplir tu misión, la misión que tú nos enseñas día con día, abriendo tu palabra, Señor, escudriñándola y poniéndola por obra, Señor, no dejándola solamente en una lectura, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado esta tarde y lo tomamos, Señor, y quiero que lo pongamos por obra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque es de mucha bendición este devocional para nuestras vidas, bendito Dios. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas cada tarde y nos hablas por medio de tu lectura, Señor, que lo que debemos de hacer diligentemente, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi tío Gus, de mi tía Delphi, Señor, de cada oyente, Señor, en esta tarde por medio de las redes sociales, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias también, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias y nos despedimos pues, de este tiempo, Señor, pero no de tu bendita presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, sabemos que siempre va con nosotros, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, pues Dios les bendiga. Buena tarde. Bonita tarde, hija, y excelente versículo para terminar. Bendiciones. 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 Amén.